Bienvenidas, mentes curiosas y ávidas del conocimiento. Bienvenidas aquí a su canal a Inspirando Conciencias. El día de hoy resolveré un problema de máximos y mínimos locales de la función f de x igual a x cuadrada por e a la x. Dentro del programa escolarizado, esto corresponde a un quinto o sexto semestre de preparatoria. Y recuerda, que aquí en Inspirando Conciencia nos equivocamos, cometemos errores, pero sobre todo aprendemos. Así que iniciamos con la solución de este problema. Paso número uno. Si tenemos esta función, vamos a encontrar la primera derivada. Yo tengo aquí que es x cuadrada por e a la x. Yo la tomo como dos funciones. La primera función es u es x cuadrada, la segunda función es e a la x. Y de acuerdo a las reglas de la derivada, esto es la primera función por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Por lo tanto, esto es la primera función, x cuadrada, la pongo exactamente igual por la derivada de a a la x. La derivada de a a la x es e a la x por la derivada de x respecto de x, que es 1. Por eso simplemente puse e a la x más la segunda función, que es e a la x por la derivada de u, que es x cuadrada. La derivada de x cuadrada es 2x. Y ahí tenemos la primera derivada. Si nos fijamos ahora tenemos e a la x y e a la x en esos dos términos. Y factorizamos esos términos, e a la x. Y nos queda e a la x paréntesis x cuadrada más 2x. Y ya tenemos la primera derivada factorizada. En el paso número 2 hay que encontrar los puntos críticos de la función. Para encontrar los puntos críticos de la función, vamos a sacar la primera derivada, esa que encontramos la vamos a igualar a cero. Entonces, como mi primera derivada era e a la x por x cuadrada más 2x, entonces ahora esa derivada es la que voy a igualar a cero. Y tenemos que e a la x por x cuadrada más 2x igual a cero. E a la x no puede ser cero, es la función exponencial. Y x cuadrada más 2x la igualamos a cero. Es una condición para que esto sea cero, que este factor x cuadrada más 2x sea cero. Y de nuevo aquí la voy a resolver por factorización. X paréntesis x más 2. Igualamos cada uno de los términos. El término de x a cero y me da que x1 vale cero. E igualamos x más 2 también a cero. X más 2 igual a cero, por lo tanto despejamos y tenemos que x2 es igual a menos 2. Y tenemos dos puntos críticos acá, el cero y el menos 2. Paso número 3. En el paso número 3, ahora evalúo la primera derivada en la vecindad de esos puntos críticos. ¿Ok? Esta fue mi primera derivada. ¿Cuáles fueron mis puntos críticos? Los que encontré en el paso anterior, que fueron cero y menos 2, los ubico acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es evaluar en la vecindad de los puntos críticos? Si el punto crítico fue menos 2, voy a tomar un valor antes de menos 2, digamos al menos 3, y lo voy a sustituir aquí en la primera derivada y ver si me va a dar positivo o negativo. La primera derivada evaluada en menos 3 por menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3. Y a la menos 3 siempre me va a dar un número positivo. Y menos 3 al cuadrado es más 9. 2 por menos 3 me dio menos 6. Y entonces 9 menos 6 me va a dar un número positivo. Y un número positivo multiplicado por otro positivo me dio un positivo. Por lo tanto, la primera derivada evaluada antes de menos 2 es un número positivo. Ahora voy a evaluarla entre menos 2 y cero. Voy a tomar el menos 1, f' de menos 1. E a la menos 1 por menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1. E a la menos 1 siempre es un valor positivo. Es la exponencial. Menos 1 al cuadrado es más 1 y 2 por menos 1 es menos 2. Y esto, 1 menos 2 me da un número negativo. Un número negativo multiplicado por un positivo me da negativo. Entonces, ya tengo que entre menos 2 y cero, la primera derivada es un negativo. ¿Ok?
Y recuerda además que la primera derivada es la pendiente de una recta tangente a la curva y por lo tanto yo sé que aquí que esta pendiente es positiva, esta pendiente es negativa. Y vamos con un punto más allá del cero. Digamos al uno. Sustituyo en los valores de x de la primera derivada. Digamos e a la uno por uno al cuadrado más 2 por uno, que fue lo que hice acá. E a la uno es un número positivo. Y todo esto me va a dar un número positivo. Uno al cuadrado es positivo, más 2 por uno es positivo. Eso me va a dar más 3. Positivo por un positivo me dio un positivo. Entonces la segunda derivada, después del cero, es positiva, o sea, la pendiente es positiva. Cuando evaluamos la primera derivada en la vecindad del punto crítico, en este caso menos 2 pasó de positivo a negativo. ¿Ok? Entonces quiere decir que más o menos hizo algo así. Venía a tener una pendiente positiva y luego pasó a una pendiente negativa. Por lo tanto, hay un máximo en menos 2. Y vean luego ahora cuando pasa por cero. Tiene una pendiente negativa que va bajando esa pendiente y luego tiene una pendiente de la recta tangente positiva, va subiendo esa pendiente. Por lo tanto, hay un mínimo en cero y entonces nos quedamos con eso. Máximo en menos 2 y mínimo en cero. Cuando pasa de más a menos, hay un máximo. Cuando pasa de menos a más, en la vecindad del punto crítico, hay un mínimo. Y vamos al paso número 4. Ahora, evalúo los puntos críticos en la función original. F de x igual a x cuadrada por e a la x. Evaluar los puntos críticos en la función original nos lleva a encontrar los máximos o mínimos que establecí anteriormente, en donde comenté que en menos 2 hay un máximo. Por lo tanto, hacemos lo siguiente. La función evaluada en menos 2 es menos 2 al cuadrado por e a la menos 2. Si meto ya todo esto a la cara me da 0.5413. Y entonces, eso es el valor de y. Por lo tanto, en x igual a menos 2 y en y igual a 0.5413 hay un máximo. ¿Cómo encuentro el mínimo? Pues evaluando la función en el siguiente punto crítico, que es 0 el siguiente punto crítico. Entonces es f de x es igual a 0 al cuadrado por e a la 0. 0 al cuadrado es 0. E a la 0 vale 1, 1 por 0 me va a dar 0. Entonces, en x igual a 0 y en y vale 0 está el mínimo local. Ahora, si yo grafico la función, voy a obtener esto. De hecho, utilicé un programa en línea para graficar. Y esto es más que nada para mostrarte por qué aquí hay un máximo local en menos 2 en x y en 0.5413 en y. Si yo grafico la función original, esto es lo que tenemos. Y observa lo siguiente. Sacamos mi primera derivada, igualamos a 0, encontramos esos puntos críticos que fue menos 2 y que fue 0. Antes de menos 2, me dio un valor negativo, la primera derivada, evaluada en menos 3. ¿Qué significa? Que si yo tomo una recta tangente y saco su pendiente, me va a dar un valor negativo, por lo tanto, esa es una pendiente negativa antes de menos 2. Entre B y C, entre menos 2 y 0, me dio un valor negativo. La pendiente de esta recta tangente es negativa en esto. Y después de C, nos dio un valor positivo. La pendiente de la recta tangente es positiva. Después encontramos que aquí había un máximo local, porque viene subiendo, llega acá y luego vuelve a bajar. Lo calculamos y me dio que es x menos 2 y y vale 0.5413. Por lo tanto, el máximo local está en menos 2 en x, que es esto, y 0.5413 en y. Mínimo. Punto crítico es 0. ¿Cuánto vale en y si yo lo evalúo en la primera derivada? Me dio 0. Por lo tanto, en 0, 0 está el punto crítico. Y ya he resuelto ese problema. Que nos dijeron encontrar los máximos locales y los mínimos locales. Yo con esta primera parte hasta acá, yo hubiera podido resolver el problema. Sin embargo, quise hacer la gráfica para explicarte más qué es lo que está pasando.
qué es lo que estás haciendo para que entiendas lo que estás haciendo. Y en verdad, si entiendes lo que estás haciendo, es más fácil para ti porque te vas a un nivel intuitivo en donde tú dices, ah, me estás diciendo esto. Y en cierta manera evitas la frustración porque entiendes lo que hace.